vamos a continuar con más aquí en el Dominical de Panamericana y vamos a regresar un poco en el tiempo, cuando Lima tenía 1,5 millones de habitantes. Elvis Presley se convertía en el rey del rock and roll y Marilyn Monroe le cantaba Happy Birthday al presidente John F. Kennedy. Nacía también el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, y un hecho fatal ocurrido aquí en el Estadio Nacional de Perú dejaba centenares de fallecidos. Todos estos acontecimientos y muchos más sucedieron aquí en nuestro país y en el mundo, en una década catalogada como los prodigiosos años 60. Usted, tú o yo podemos haber nacido en los años 60, en los 70, en los 80 y hasta en los 90, pero inevitablemente alguna vez hemos escuchado hablar de la trascendencia de estos personajes o de estos sucesos. Elvis Presley, Fidel Castro, Marilyn Monroe, los Beatles, John F. Kennedy, Augusto Ferrando, la minifalda, la guerra de Vietnam, Pablo de Madrid-Goitia, Nelson Mandela, la Vía Expresa, el Che Guevara, la llegada del hombre a la luna, Kiko Ledgar, la tragedia del Estadio Nacional, Martin Luther King, el Perú-Argentina en la Bombonera, el golpe del general Velasco, Mauro Mina, los hippies o el festival de Woodstock. What would you do if I said En general, en aquella época, es como si todo el mundo hubiese ingresado una enorme adolescencia y comienza, el despertar sexual. La minifalda es parte del despertar sexual. Estaban en plena guerra de Vietnam y la juventud americana pues protestaba tremendamente por el famoso reclutamiento, ¿no? Porque se llevaba pues a jóvenes que realmente ni siquiera era su guerra. Y justo se dio la situación del Festival de Música y Arte de Woodstock. Bienvenidos, señores, a los prodigiosos años 60. En 1960 Lima solo tenía 1,5 millones de habitantes, es decir, la quinta parte que ahora, y los límites de la ciudad eran los distritos de San Martín de Porres por el norte y San Juan de Miraflores por el sur. Nada de Los Olivos, Camacho o Villa El Salvador, allí solo había pastizales o mucha arena. En el exclusivo Club Waikiki de Miraflores reinaba Carlos Doni, el playboy peruano por excelencia. En las calles los tranvías eran las combis de hoy y en los cines de Lima se estrenaba La Dolce Vita de Fellini y Psicosis de Alfred Hitchcock. Fidel Castro ya había tomado el poder en Cuba el 1 de enero del 59. A comienzos de los 60, nacionalizaba todas las empresas instaladas en la isla y Estados Unidos iniciaba un bloqueo comercial en su contra. Mientras tanto, un muchacho nacido en Mississippi 25 años atrás, llamado Elvis, terminaba el servicio militar en Alemania y volvía a lo suyo, el rock and roll. Para entonces, Elvis, un fenómeno absoluto a nivel mundial, firmaba por la compañía discográfica RCA, que le había pagado la astronómica suma de $35,000 y un Cadillac a cambio de que formara parte de su catálogo. It's Now or Never era la más escuchada en el planeta y sus movimientos pélvicos eran muy sexys para las muchachitas de la familia y demasiado obscenos para sus padres. Ese año en Sudamérica se iniciaba un campeonato internacional de clubes de fútbol llamado la Copa Libertadores y a la vez nacían el español Antonio Banderas, el cantante irlandés Bono y el argentino Diego Armando Maradona. En enero del 61, el nuevo presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, rompía relaciones diplomáticas con Cuba y el famoso escritor norteamericano Arthur Miller se divorciaba de Marilyn Monroe. A
aparecían los primeros vendedores ambulantes en el centro de Lima y en abril del 61 el soviético Yuri Gagarin se convertía en el primer hombre en partir al espacio. Los expertos aseguraban que Gagarin podía morir en el regreso a la Tierra, pero resistió a la prueba. Sin embargo, paradojas del destino, murió 7 años después en un vuelo de rutina cerca de Moscú. Era la época de esplendor de clubes sociales limeños como el Country Club de San Isidro o el Club Nacional y el Club de la Unión en el centro de la ciudad, los que reunían en sus elegantes salones y sus promocionados cócteles a los personajes más distinguidos de Lima. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los Pampers comenzaban a desplazar a los pañales de tela, los lentes de contacto le cambiaban el rostro a los norteamericanos y la píldora anticonceptiva provocaba el inicio de la revolución sexual. Ese mismo año nacían personajes tan diversos como la futura princesa británica Diana Spencer, el cantante argentino Andrés Calamaro y el futbolista colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama. En mayo de 1962, mientras el Papa Juan XXIII canonizaba a San Martín de Porres, convirtiéndolo en el primer santo de raza negra del continente americano, en Nueva York, Marilyn Monroe le cantaba sensualmente a su querido presidente. President, happy birthday to you. Everybody, happy Tres meses después, en agosto del 62, Marilyn fue encontrada sin vida por su criada a las 3 de la madrugada, tendida sobre la cama y con el teléfono descolgado. Desde el primer momento su deceso estuvo cubierto por un manto de misterio. La policía lo calificó de suicidio, pero nunca se descartó la posibilidad de un asesinato por su presunta relación con el presidente John y su hermano Robert Kennedy. Nunca se supo la verdadera causa de su muerte. Marilyn, un monumental símbolo sexual de todos los tiempos, murió a los 36 años de edad tras haber sido internada en una clínica psiquiátrica. En junio de 1962 hubo elecciones presidenciales y parlamentarias. El triunfador fue el histórico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, pero al no alcanzar un tercio de los votos sería el Congreso quien elegiría al mandatario. Por lo que he visto, hay un espléndido orden en todas partes y una gran voluntad de la ciudadanía de ejercer su derecho a sufragio. Sin embargo, ante la posibilidad de que Haya de la Torre sea presidente gracias a los votos del general Odría, las Fuerzas Armadas convocaron una junta de gobierno encabezada por el presidente del Comando Conjunto, el general Ricardo Pérez Godoy, y tomaron el poder. Paralelamente, se jugaba el Mundial de Fútbol en Chile y nacían el actor Tom Cruise y los rockeros Axl Rose y Bon Jovi. El 3 de marzo de 1963, el general Pérez Godoy fue destituido. Lo reemplazó el general Nicolás Lindley, quien se encargaría de vigilar las nuevas elecciones. Los próximos comicios los ganaría Fernando Belaúnde Terry. Las palabras del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo del Perú. Arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Martínez Morosini. Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. En marzo de ese mismo año se instala el teléfono rojo, que en realidad era de color negro, entre la Casa Blanca, donde estaba el presidente norteamericano Kennedy, y el Kremlin, donde despachaba el soviético Nikita Khrushchev. Fue uno de los símbolos de la Guerra Fría. Ya se había estrenado Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. Rulito Pinasco y Kiko Ledgar conducían los programas musicales y de la llamada Nueva Ola, y los peruanos no volaban en LAN o Aerocóndor, sino en Braniff, Aerolíneas Peruanas, APSA o Fawcett, y ya no aterrizaban en el aeropuerto de Limatambo, detrás del actual Ministerio del Interior, sino en el recién inaugurado Jorge Chávez. El 22 de noviembre del 63, en Dallas, John F. Kennedy fue asesinado. Lee Harvey Oswald fue acusado del crimen, pero fue eliminado oportunamente al día siguiente. Nunca se encontró a los autores intelectuales. Kennedy estaba a favor de la integración racial y de respetar los derechos de todos los norteamericanos y los inmigrantes. Los investigadores se demoraron 15 años en determinar que su muerte había sido parte de un complot. Kennedy y su esposa Jackie eran muy jóvenes, extraordinariamente populares como si se tratara de cantantes de música pop o estrellas de cine y verdaderos íconos de la moda.
Kennedy estuvo solo 2 años al frente de la nación y murió a los 46 años de edad. En 1963 nacieron el cantante argentino Fito Páez y los actores Johnny Depp y Brad Pitt. El 7 de febrero del 64 los Beatles llegaron a América. La conmoción que causaron en la juventud, en la sociedad y en la industria fue absoluta. Estas imágenes lo dicen todo. 2 días después, este cuarteto formado en Liverpool se presentaría en el programa de televisión más sintonizado de la década, El Show de Ed Sullivan. Ladies and gentlemen, The Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. La compañía Ford estrenaba el primer Mustang, uno de los autos más emblemáticos de la época. Cassius Clay, después rebautizado como Muhammad Ali, se convirtió en campeón del mundo de los pesos pesados y la IBM presentaba su primer modelo de computadora, la 360. El 24 de mayo del 64, Perú y Argentina se jugaban la clasificación para las Olimpiadas de Tokio ante un estadio nacional repleto. Argentina se adelantó en el marcador, pero los peruanos lograron empatar minutos antes del final. El caos comenzó cuando el árbitro anuló el gol de Kilo Lobatón. Los espectadores empezaron a gritar y lanzar cosas a la cancha. Un hincha llamado Germán Cuenca, alias el Negro Bomba, bajó de la tribuna para pegarle al referee y los policías le pegaron a él hasta desmayarlo. El público se enfureció y el oficial Azambuja tuvo la brillante idea de lanzar bombas lacrimógenas a las tribunas. Cuando la gente abandonó sus butacas para huir del estadio, se toparon con que las puertas metálicas estaban cerradas para evitar que ingresara gente sin pagar. El saldo de aquella negligencia: 300 muertos. Realmente una época memorable de hechos que hicieron historia. Nos vamos a la pausa, amigos, pero regresamos con la segunda parte de este informe de antología, los prodigiosos años 60. Usted, tú o yo podemos haber nacido en los años 60, en los 70, en los 80 y hasta en los 90, pero inevitablemente alguna vez hemos escuchado hablar de la trascendencia de estos personajes o de estos sucesos. Augusto Ferrando, la minifalda, la guerra de Vietnam, Pablo de Madeleine-Goitia, Nelson Mandela, la Vía Expresa, el Che Guevara, la llegada del hombre a la luna, Kiko Ledgar, Martin Luther King, el Perú-Argentina en la Bombonera, el golpe del general Velasco, Mauro Mina, los hippies o el festival de Woodstock.